El dinero es el medio de pago por excelencia alrededor del mundo, pero aún así, no todas las personas entienden cómo funciona el mercado ni el significado verdadero de este. Inclusive la mayoría de la gente desconoce quién es el encargado de crearlo. De hecho, un porcentaje muy bajo de la población sabe que son los bancos comerciales privados los encargados de proporcionar gran parte del dinero en circulación. Probablemente, quienes conozcan este tipo de información están relacionados de alguna u otra manera a la economía, ya sean profesionales como contadores, empleados bancarios y banqueros por supuesto. Leer e informarse sobre el dinero siempre es un buen consejo para tener una idea más acabada de la situación. Hay una pregunta clara que surge a partir de toda esta introducción: ¿quién controla todo nuestro dinero? La cuestión es muy sencilla. Todos sabemos que vos y yo no lo controlamos. Nuestros empleados no lo controlan. Las empresas para las que trabajan no lo controlan. Entonces, ¿de dónde viene en primer lugar? El dinero no viene del gobierno. Es una respuesta aparentemente obvia que, por alguna razón, nunca se hace ni se enseña en las escuelas. Por desgracia, la vida de la mayoría de nosotros está dedicada al dinero. Es lo único que preocupa al público. En efecto, vamos a la escuela para llegar a la universidad, aprender habilidades nuevas para conseguir un buen trabajo y así cambiar horas de nuestras vidas por dinero. Así que, ¿por qué no querrías saber de dónde viene el dinero y quién lo emite? Hoy en día, la gente se da cuenta perfectamente de que algo no va bien en la economía. Algunos piensan que es un fracaso en las políticas monetarias del gobierno de turno y otros, los más radicales, asumen que el problema es del capitalismo que deja a las personas fuera de la rueda financiera. Sin embargo, haciendo un poco de historia, nos trasladaremos hacia el año 1694 en Inglaterra. Tras 50 años de guerra, agotado y destruido económicamente, el gobierno inglés necesitaba préstamos para financiarse. En ese momento, un banquero escocés, William Paterson, presentó la idea de que un banco de propiedad privada emitiese dinero al gobierno de la nada. De esta manera, nació el primer sistema bancario central moderno del mundo. Conociendo esta información, podemos inferir que la banca central es más influyente que las leyes y los gobiernos y políticos, pero no es el centro de atención del público en general. Más adelante, a principios del siglo XX y, tras 2 intentos fallidos, un grupo de banqueros quiso poner un banco central en los Estados Unidos. La historia es bastante singular. Ubicándonos en el tiempo, diciembre de 1910, y el senador Nelson Aldrich alquiló un vagón de tren de Nueva York para compartirlo con otras 6 personas, entre ellos, banqueros y políticos que representaban una sección importante de la élite norteamericana de la época. Los 6 no debían ser vistos por ningún reportero para evitar preguntas. Su destino, Jekyll Island, frente a la costa del estado de Georgia. Esa reunión duró 9 días y fue descrita por el fundador de la revista Forbes, Charles Forbes, como el origen de la concepción de lo que eventualmente llegó a ser el sistema de Reserva Federal de Estados Unidos. Para hacerse una idea, los participantes de esa reunión fueron los renombrados Aldrich, Warburg y Vanderlip, además Henry Davison, que en ese momento era socio de John Pierpont Morgan, Benjamin Stronipa et Andrew. Inclusive, todo esto está documentado y es de dominio público. Algunos de ellos llegaron a escribir sobre las reuniones en sus biografías personales. Aquí hay una cita de Frank Vanderlip, presidente del Banco Nacional de la ciudad de Nueva York, del 9 de febrero de 1935 en el Saturday Evening Post. Secreto, en efecto, tan furtivo como cualquier conspirador, el descubrimiento. Sabíamos que simplemente no debía ocurrir, o de lo contrario todo nuestro tiempo y esfuerzo sería desperdiciado. Si se descubriera que nuestro grupo particular se había reunido y redactado un proyecto de ley bancaria, ese proyecto no tendría ninguna posibilidad de ser aprobado por el Congreso. Pero la pregunta que aparece inmediatamente es: ¿por qué esta junta se hizo en secreto? Porque el pueblo estadounidense no quería un banco central. En aquel entonces, a diferencia de hoy, la gente sabía lo que eran los bancos centrales y entendía muy bien su funcionamiento. En donde quiera que había un banco central, había desigualdad de riqueza. Las oscilaciones entre auges y pases económicos eran salvajes. Y lo peor para la gente era que después de cada uno de ellos, los de la cima de la sociedad salían misteriosamente más ricos mientras todos los demás se empobrecían. Europa fue el ejemplo más claro de esto en su momento. Para que el proyecto de ley fuera aprobado por el Congreso, se decidió engañar al pueblo estadounidense a través de la desinformación. Un plan tan macabro como magistral que resultó ser un éxito. La idea era así: en los periódicos de los días previos a la votación, la banca se exhibe y protesta contra el nuevo proyecto de ley de la Reserva Federal. Ellos sostenían que arruinaría a los bancos. La persona promedio leyó los artículos de protesta de los banqueros y pensó: si los banqueros lo odian,
debe ser bueno. Y entonces acabaron apoyando, sin saber lo que pasaría. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado el 23 de diciembre de 1913, mientras la mayor parte del Congreso estaba de vacaciones. Con ello, un pequeño grupo tuvo el monopolio completo sobre la emisión y creación de dinero americano. Vale mencionar que, hoy en día, la Reserva Federal es la entidad más poderosa de Estados Unidos y tampoco se avergüenza de admitirlo. Probablemente, muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros si ni siquiera vivimos en Estados Unidos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Bueno, existen como mínimo dos razones para prestarle más atención a toda esta historia. Por un lado, el modelo de Banco Central de Inglaterra y Estados Unidos se ha replicado en varias naciones e incluso partes de Europa como el Banco Central Europeo. Esto unió a países separados bajo una sola política económica. Los únicos lugares del mundo que no tienen bancos centrales son Corea del Norte, Irán y Cuba. En 2000 esta lista incluía a Afganistán, Irak y Libia. Mientras que, por otro lado, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo. Esto significa que todos los bancos centrales tienen dólares estadounidenses en sus reservas. Es decir, todas las demás monedas están respaldadas por el dólar estadounidense, y los países tienen relación directa con la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo esto viene de cuando se creó el sistema monetario posterior a la Segunda Guerra Mundial, llamado Acuerdo de Bretton Woods. Todos los dólares estadounidenses estaban respaldados por oro. Un subproducto de esto fue que las monedas solían ser muy estables en cada país. Antes de eso, los tipos de cambio eran fijos y año tras año podías predecir cuáles iban a ser los precios. Podías empezar un negocio en otro lugar y calcular tranquilamente los beneficios gracias a la estabilidad monetaria. Los negocios eran mucho más fáciles antes de los tipos de cambio flotantes. Desgraciadamente, en 1971, debido a la caída del dólar, a los flujos internacionales de capital hacia el oro y a la financiación de la guerra de Vietnam, el presidente Nixon sacó al dólar del patrón oro. Ordenó al secretario Connolly que suspendiera temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. De esta manera, ahora el dólar estaba flotando y no estaba respaldado por nada y así ha sido desde entonces. Ahora, si el dólar estadounidense está respaldado intrínsecamente desde 1971, eso significa que todas las monedas están ahora respaldadas solo por la confianza en el gobierno estadounidense. Pues bien, esto es correcto y una consecuencia de no tener dinero respaldado por nada es que, cada vez que la Reserva Federal crea dinero, diluye la oferta de moneda de todas las demás naciones porque sus reservas están respaldadas por el dólar estadounidense. Hablando de forma más cruda, las reservas de todos los países valen menos cada vez que se crea dinero. En los últimos años, la Reserva Federal ha impreso billones de dólares y países como Rusia y China se han dado cuenta de ello, vendiendo reservas de dólares estadounidenses y comprando oro durante el mismo periodo. Más allá de las situaciones de desconfianza de Rusia y China, en Estados Unidos y en la mayoría de los países funciona así: cuando el gobierno necesita más dinero del que recibe de los impuestos, pide dinero al Departamento del Tesoro. El Tesoro recibe entonces un pagaré o bono del gobierno que entrega a la Reserva Federal a través de los bancos. Acto seguido, la Fed extiende un cheque por este pagaré y lo entrega a los bancos en este intercambio. En los bancos se crea el dinero y se puede utilizar para pagar las facturas del gobierno. Pero, ¿de dónde saca la Reserva Federal el dinero para poder extender este cheque? La respuesta es muy sencilla: este dinero lo consiguen de la nada, literalmente lo inventan. Así que, en esencia, están extendiendo un cheque y creando dinero de una cuenta que no tiene dinero. El dinero que la Reserva Federal crea puede ser utilizado como moneda de curso legal para comprar cosas y abrirse paso en la economía real. Si tú y yo lo hiciéramos, iríamos a la cárcel por fraude, pero ellos pueden hacerlo porque inventaron el sistema. Es el mismo sistema que se utiliza hoy en día en todo el mundo, pero este plan trae consecuencias. En el momento en el que se crea más dinero, el resto del dinero en circulación vale cada vez menos. Este fenómeno habitualmente se conoce como inflación. En cierto modo, la inflación es básicamente un impuesto que todos pagamos por el fraude del dinero, imprimiendo dinero fácil ahora a cambio de un impuesto a nuestras futuras generaciones. Por esto,
podemos afirmar claramente que son los bancos centrales los que controlan nuestra economía. El sistema bancario central y el comercial juntos, los que controlan todo nuestro dinero. La diferencia es que los bancos centrales pueden crear dinero a voluntad, mientras que los bancos comerciales lo hacen mediante préstamos. Dicho todo esto, hay quien sostiene que los bancos centrales no son intrínsecamente malos. Solo tienen que formar parte del gobierno y no ser de propiedad privada. El gobierno debería poder emitir su propio dinero en beneficio del pueblo y no debería tener que pagar un interés masivo por su propia deuda. Aunque los argentinos sabemos perfectamente lo que esta idea significa, más inflación y cada vez más pobreza, destruyendo la economía por completo. Para ir concluyendo, a medida que se escarba en la historia mundial, todas las revoluciones y guerras que se dieron con el paso de los años se reducen al concepto del dinero, aunque, por estos tiempos modernos, con el avance tecnológico, la gente está empezando a trasladar su moneda a los metales como el oro, la plata y las criptomonedas. Por ende, podemos afirmar que se está depositando más confianza en otras formas de ahorro o de inversiones. Pero, en realidad, para que veamos resultados deberemos esperar al menos unos años.